Regresamos aquí en Siempre en Fútbol, en el Circuito Líder 106.7, más música, más radio y más fútbol ahora con este programa. Nos complace tener un invitado que hace vida en el extranjero y que representó a nuestra selección nacional, Carlos Falla. Para muchos, la gran revelación de la Vinotinto en el último torneo preolímpico. Bienvenido, Carlos, a los micrófonos de Siempre en Fútbol. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias. Y bueno, buenas tardes a todos los que escuchan este programa. Ya estoy aquí en Madrid otra vez, de vuelta a la rutina. Y bueno, con esa nostalgia de lo que vivimos hace unos días, de verdad. Pero bueno, súper encantado de poder haber tenido esa oportunidad y miro atrás y veo lo que hicimos y de verdad que fue increíble. Estoy muy, muy contento. Bueno, Carlos, ¿qué significó este torneo para ti? Tenía varios años sin que te convocaran hasta que se dio ese módulo en Argentina. Háblanos un poco cómo fue este viaje en el preolímpico en lo personal, donde terminaste siendo eso, una de las grandes revelaciones de la Vinotinto y del torneo en sí. Nada, creo que fue de mucho crecimiento para mí, tanto a nivel anímico como a nivel deportivo. Y creo que lo que significa representar al país, vestir la camiseta de la selección, no tengo palabras para describir lo que es eso. Me vino muy bien, como te digo, en lo personal, porque la vuelta a la selección me cayó justamente en un momento donde anímicamente la estaba pasando mal y fue como si el universo me escuchara. O sea, yo lo hablaba con mis compañeros, con el profe, y bueno, mi familia ya lo sabía. Y a lo mejor si ese llamado no hubiese llegado, yo no sabría dónde estaría ahora, ¿me entiendes? Y creo que todo pasa por algo, todo se dio a su debido momento y por eso estoy muy contento y muy agradecido de poder disfrutar de todo lo que fueron estos últimos 5 meses. Y bueno, espero que haya sido un punto de inflexión en mi vida y que de ahí en adelante sea todo para más. Carlos, buenas noches. Gracias también por recibirnos. ¿Cómo se vive un torneo continental, en este caso un preolímpico, tú como venezolano, viviéndolo en Venezuela? Ese ambiente, esas ganas, esa expectativa, esa localía dentro del preolímpico, ¿cómo la vivían ustedes desde adentro? ¿Era una presión? ¿Era un envión anímico? ¿Cómo lo vivían ustedes, el grupo, desde adentro? Sí, era una presión, pero una presión que el futbolista muchas veces, digamos, necesita y que está acostumbrado a vivir en ese tipo de situaciones porque, bueno, al final a nosotros como futbolistas cuando tenemos ese tipo de presión salimos al campo mucho más motivados, con ganas de demostrar y de que todo salga bien. Y bueno, el hecho de que el torneo se haya jugado en casa, con nuestros familiares, con nuestra gente, o sea, muchos de nosotros ya no vivimos ahí y bueno, regresar al país, disfrutar del país un mes, de verdad que era una motivación extra. Y además que en el país había mucho tiempo que no se jugaba un torneo de esta magnitud y creo que a nivel organizativo estuvo muy, muy bien y luego no solo a nivel deportivo, o sea, el resto de partidos también estuvieron muy, muy bien. Carlos, ¿sienten que fue un punto de inflexión el triunfo con Colombia, que dejaba previo al partido contra Brasil para acceder a la siguiente ronda, que era ese primer gran objetivo, que era acceder entre los mejores 4 de Sudamérica? ¿Sientes que fue un punto de inflexión luego de 2 empates, uno ante Bolivia y otro ante Ecuador? Sí, realmente sí, porque era un punto de inflexión, pero era necesario, porque sabíamos que era ganar o morir. O sea, si no ganábamos ese día ya estábamos eliminados. Y como te digo, o sea, estábamos obligados, nos vimos en la situación de estar obligados a ganar los últimos 2 partidos, pero creo que más allá del partido contra Colombia, el descanso que tuvimos previo a ese partido, creo que ahí fue el momento de inflexión, de decir, bueno, ya empatamos los 2 primeros partidos, estamos en esta situación, estamos con el agua al cuello y si no ganamos, nos despedimos. Creo que anímicamente ese fue el verdadero punto de inflexión y ya para el partido de Colombia salimos con una actitud completamente diferente. ¿Qué te pedía el profesor Baliño? El primer partido no fuiste titular, ingresaste de cambio, pero luego a partir del segundo contra Ecuador
te hiciste un hueco en el once titular. ¿Qué te pedía el profesor Baliño? Porque veíamos que era un jugador con mucho despliegue físico. En la fase final, sobre todo, rendiste muy bien, siendo uno de los hombres que destacaste. ¿Qué te pedía especialmente Ricardo Baliño en tu labor en el centro del campo? Bueno, realmente a los tres, tanto a Brian como a Telasco y a mi persona, nos pedía que tuviésemos confianza, que con el balón fuésemos ese desahogo que el equipo necesitaba y de tener personalidad, de demostrar nuestro talento, de agarrar el balón y decirle al rival que nosotros también sabemos jugar, que nos defendemos a partir de la tenencia del balón y sobre todo estar tranquilos, de no tener ningún tipo de presión, de tomar ese control en el medio del campo, porque al final los partidos a veces se definen por individualidades, pero si miras el trabajo que hacen los mediocampistas de cada equipo, creo que es parte fundamental de cara a obtener 3 puntos en un partido. Y nos pedía eso, que estuviésemos tranquilos, que saliésemos a jugar y poco más. A mí en lo personal, desde el primer día que me conoció, bueno, me transmitió esa energía, esa vibra, y me acuerdo que en el viaje a Miami habló conmigo personalmente y me dijo que tenía que mejorar la parte defensiva, digamos así un poco, o sea, ser un poco más agresivo en los duelos, tener ese despliegue para poder aguantar los 90 minutos, digamos, de área a área. Y bueno, creo que personalmente se me dio muy bien en este torneo, me siento muy contento por eso y bueno, creo que cumplí con lo que me pidió. Hablamos en el segmento anterior, Carlos, del rol que te pedía Ricardo Baliño, y el fútbol es un deporte colectivo, esas pequeñas sociedades. ¿Cómo fue ese entendimiento en la zona de volantes con Brian Ortega y Telasco Segovia? Porque los tres son jugadores de muy buen pie, no había un cortador nato, que sería Emerson Ruiz. Eran 3 jugadores con mucha brega defensiva, pero también con muy buen pie para jugar. Sí, bueno, lo que te comentaba hace un rato, que tú ves los partidos y pareciera que Brian, Telasco y yo llevásemos años juntos jugando. Y con Telasco sí lo conocía desde hace tiempo. Estuvimos, bueno, aparte de que jugamos en contra muchas veces en categorías menores, el proceso de la sub-17 prácticamente lo hicimos juntos también. Pero con Brian la primera vez que compartí fue en Argentina justamente. Y nada, creo que es el primer momento cuando entras al campo y bueno, el jugador inteligente, digámoslo así, busca ya asociarse con quien ve ciertas similitudes. Y bueno, desde el primer momento conectamos muy bien y creo que nos entendíamos a la perfección. O sea, el trabajo de uno hacía que el otro también hiciese su trabajo de la mejor manera y le daba esa libertad también porque a veces Brian se iba al ataque y yo lo cubría, a veces yo subía y Brian me cubría. Y creo que todo pasaba por ahí, por la misma química que teníamos los tres juntos y bueno, creo que parte fundamental de lo que se vivió fue por eso. ¿Qué tan importante era el discurso de Ricardo Baliño? Porque vimos una selección nacional que, como el mismo Baliño decía, no es menos que nadie. Vimos ganarle a Brasil, vimos cómo empataron en el último minuto contra Argentina, una selección muy luchadora, bregadora. ¿Qué tan importante era el discurso de Ricardo Baliño de no ser menos que nadie? Porque una cosa era decirlo y otra cosa era que ustedes en el campo realmente pudieran demostrar eso jugándole muy bien a 2 potencias mundiales como lo es Brasil y Argentina, Carlos. Sí, bueno, el profe la verdad es que no solo por el discurso que daba, porque muchas veces las palabras se pueden quedar en eso, en palabras, pero cuando tú ves el compromiso que tiene todo el cuerpo técnico, aún siendo la mayoría de otro país, o sea, que no son venezolanos, y ves el compromiso que tienen por la selección y por representar al país, a ti no te queda otra que superar eso, o sea, esa energía que te transmiten, ese sentimiento por el país. O sea, creo que todos salíamos al campo y salíamos a matar. Y luego eso, o sea, el mensaje de no creernos menos que nadie, eso tiene que ser así siempre, y no solo en el fútbol, en la vida, que hay que afrontarla con actitud y al final nosotros jugamos contra 11 jugadores que son igual que nosotros, con 2 brazos, 2 piernas. Ya si luego son buenos individualmente, si son mejores que nosotros, lo tienen que demostrar, pero que por actitud no sea.
Carlos, ya con más tiempo para digerir lo que pasó, para analizar, ¿dónde podemos ver lo que pasó contra Paraguay? Entendemos que en zona mixta lo dijeron, lo superaron en ese partido donde un triunfo hubiese depositado a Venezuela en sus segundos Juegos Olímpicos, pero ya con más tiempo, intentando ver el vaso medio lleno, ¿qué sacan de ese partido con Paraguay y qué siente que le faltó? Bueno, yo en lo personal, bueno, reflexioné un poco del partido y creo que nos faltó tener un poco de calma, porque nos dejamos llevar por la euforia que evidentemente estábamos viviendo y creo que caímos en su juego. O sea, sabíamos que Paraguay iba a ser un rival muy duro, muy complicado, que iba a tratar de ralentizar el juego, de pararlo con falta, de que cada vez que el balón saliese perder tiempo. Y creo que ahí nos desesperamos y empezamos a pensar en otras cosas y no en lo que teníamos que hacer realmente. Y bueno, luego físicamente Paraguay es un equipo muy, muy durísimo. Cada vez que iban a los duelos eran durísimos. Y quizás fue el rival bueno, quizás no, fue el rival que más nos complicó. Yo me sentí superado en cualquier faceta del partido. Y nada, creo que el planteamiento, bueno, el planteamiento no, porque nosotros sabíamos que iba a ser así, pero las decisiones que tomamos en el campo no fueron las mejores, evidentemente, y nada, hay que aprender de este tipo de situaciones para que en algún futuro, bueno, ojalá estar disputando un partido así en algún futuro, pero que no nos vuelva a pasar esto. Decías que este torneo marca un punto de inflexión en tu carrera, porque los momentos difíciles que habías vivido a nivel familiar, entendemos la pérdida de tu madre, tenía también una enfermedad de tu padre, te tenían capaz de una situación muy complicada y el preolímpico llega como un bálsamo a esta oportunidad de estar en la selección, donde ya había estado en la sub-15, en la sub-17, y nos dice que, bueno, te cambió la vida. Ahora, unos días después, que ya estás ahí en Madrid, ¿cuánto te ha cambiado? ¿Qué te han dicho los compañeros? El profe, el Navalcarnero, ¿qué te han dicho todo tu entorno ahora que ya llegaste allá a Madrid? Bueno, la verdad es que el recibimiento de los compañeros fue increíble. Todos estuvieron muy, muy cercanos a mí, incluso durante el torneo. Y bueno, ya hoy pude entrenar otra vez con el equipo. El equipo también anda en una dinámica muy, muy buena porque justo cuando me fui estábamos, bueno, todavía estamos en zona de descenso, pero estábamos en una situación un poco más complicada. Y justo habíamos tenido un cambio de entrenador también. Entonces, bueno, llegué y también tengo nuevos compañeros que también me recibieron de la mejor manera. Y nada, muy contento, o sea, todos preguntándome cómo había sido eso por allá, de qué tal había sido la experiencia y nada, todos muy contentos de lo que hicimos. Carlos, ¿qué tan importante puede ser tu formación, estar jugando en el fútbol español, en las categorías inferiores del fútbol español? ¿Qué tan importante eso o qué plus le podía dar a la selección nacional esa formación diferente a la que pueda tener un futbolista acá en el contexto nacional? Bueno, yo por suerte he tenido una buena formación desde que empecé con la Academia de Puerto Cabello, que estaba bajo el mando del profe Vidales. Se trabajaba con una metodología, bueno, con la metodología que se trabaja aquí en Europa, y era como estar entrenando en mi casa, pero con el nivel que se entrena aquí en Europa. Entonces, desde pequeño fui adquiriendo conocimientos que al final son básicos, pero son muy importantes y creo que es lo que marca la diferencia entre bueno, el fútbol europeo y el fútbol de Sudamérica. Una cosa tan sencilla como saber perfilarse bien para, en vez de tener que hacer 3 o 4 toques, a lo mejor jugar o de primera o en 2 toques. Y ese tipo de cosas, de detalles que parecen insignificantes, al final son los que, como te digo, pueden marcar la diferencia de un partido o un torneo o una liga entera. Carlos, ¿cómo es el nivel? Ya estuviste con el Rayo Majadahonda, también pasaste por Países Bajos, ahora estás en el Navalcarnero. El nivel, porque muchas veces, en general, no solo el fanático, también hago el mea culpa de la prensa, vemos, es nada más la primera división, el brillo de Barça Madrid, capaz a veces la segunda división, pero la primera ref, la segunda ref, no nos llega tanta información y la solemos omitir, pero hay un grandísimo nivel, tú te tienes que enfrentar a veces con los filiales del Real Madrid, de Barcelona, jugadores que hacen vida en Copa del Rey, en una estructura de un país como España, que ha ganado múltiples Eurocopas, mundiales. ¿Cómo es ese nivel
que se vive allá y también si nos puedes trasladar a lo que vives partido a partido en el estado de las canchas, a nivel aficionado, ahí en la Comunidad de Madrid. Sí, bueno, evidentemente aquí en España el nivel es muy, muy alto y yo hago un poco la comparación de a lo mejor años atrás lo que en Venezuela significaba el béisbol, aquí es el fútbol. O sea, en Venezuela todo el mundo nace lanzando y bateando una pelota de béisbol por naturaleza. Aquí es al revés, aquí todo el mundo nace controlando y pasando el balón. Entonces, para marcar la diferencia es muy, muy complicado. Y, por ejemplo, o sea, el nivel que hay en cada liga es muy grande. Entonces, para tú destacar, salvo que seas Ansu Fati, Gavi, Lamine Yamal, por poner ejemplos, aquí todo el mundo tiene que quemar los procesos. O sea, todo el mundo tiene que quemar todas las categorías, ir categoría por categoría, paso a paso, formarse bien. Le dan mucha importancia a la formación y de hecho es algo que a lo mejor uno ve como en Venezuela ya a los 16, bueno, por el tema de la norma, de la regla del juvenil, ya mucha gente a los 16 estaba jugando primera. Yo, por ejemplo, tengo amigos que a los 16 debutaron y hoy por hoy están fuera del fútbol, porque muchas veces acelerábamos, digamos, ese proceso y se omitían muchas partes de la formación, que creo que aquí también marca mucho la diferencia. Aquí hasta los 23 años hay una regla que es la regla del sub-23, que los equipos tienen que tener cierta cantidad de fichas, o sea, de jugadores sub-23 en sus plantillas. Y entonces hasta los 23 se les da mucho valor a los jugadores, estamos hablando de 23 años. Y por ejemplo en Venezuela ya a los 20, si no estás jugando primera o segunda, ya piensas que no sirves para el fútbol cuando no es así, o sea, todavía sigues siendo un niño y tienes muchísimo por delante. Entonces por ahí creo que marca también la diferencia. Y luego es lo que te digo, aquí la formación, hasta que no estés formado físicamente y deportivamente hablando, hasta que no estés apto para competir, pues tienes que ir poco a poco quemando las etapas. Por eso quizás aquí los jugadores en Europa llegan un poco más tarde, porque se han visto casos. Yo también tengo compañeros aquí que han pasado de jugar tercera ref a segunda ref un año, luego suben a primera ref, luego tiran para segunda o tiran para el extranjero y así sucesivamente. Entonces creo que eso es un poco una de las diferencias que puede haber. Carlos, ¿cómo se dio tu llegada al fútbol europeo? El primer paso fue en los Países Bajos, el Fortuna Citar, pero ¿cómo llegó esa oportunidad? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo se dio todo ese proceso para dar ese primer paso al viejo continente? Bueno, la primera vez que salí a Europa fue después del Sudamericano Sub-17. Me acuerdo que jugamos, eso fue en el año 2019, se jugó en Perú y fue más o menos en marzo o abril, si no me equivoco. Y bueno, después de eso me salió la oportunidad de, de probar con este equipo, con el Fortuna, y viajé en verano directamente a Países Bajos, o sea, pasé por Madrid, luego me fui yo solo a los Países Bajos. Y nada, estuve los primeros meses ahí, en ese momento era menor de edad todavía, tenía 17 y tenía que esperar a cumplir los 18 para poder empezar a jugar. Al principio me fue muy bien, el recibimiento también de los compañeros fue muy, muy bueno. Era mi primera experiencia lejos de casa y la verdad es que estaba, bueno, un poco ahí nervioso por cómo se iba a dar todo, pero la verdad es que me sentía en un sueño. Y nada, después cuando llega enero, que cumplo los 18, que ya es cuando en ese momento empiezo a jugar, pues juego 4 partidos, jugué con la reserva del club, que allá no era como un filial, sino que era como los jugadores que no convocaban para el partido del primer equipo del fin de semana, jugaban la liga de reserva. Entonces muchas veces jugabas contra otros equipos de la misma liga profesional, que a lo mejor tenía un jugador del primer equipo que venía de lesión, que todavía no estaba convocado y te tocaba jugar contra él. Entonces el nivel también era fuerte y era alto. Y nada, luego llega marzo, eh, empieza el tema de la pandemia, que al principio lo tomábamos como si iba a ser de 2 semanas nada más, que íbamos a volver, que estuviésemos en casa tranquilos, y terminó pasando lo que pasó. Yo estaba cedido, mi ficha en ese momento pertenecía a la Academia de Puerto Cabello todavía, y nada, se suponía que en junio, o sea, sin saber que todo esto iba a pasar,
en junio se me vencía el préstamo y se suponía que tenía que regresar a Venezuela. Por el tema de la pandemia, el club decide que no va a contar conmigo porque no sabían lo que iba a pasar. Entonces, en ese momento pertenecía a la academia, pero prácticamente estaba libre porque a Venezuela era imposible viajar en ese momento. De hecho, no podía ir ni siquiera a Madrid, porque era una de las ciudades que estaba más comprometida o más afectada por la pandemia. Y es ahí cuando decidí, estaba saturado porque, claro, tenía mucha angustia por lo que iba a pasar, y decidí viajar a Eslovenia, que era uno de los países que no ponía tantas restricciones para viajar, y tenía una tía viviendo ahí y pasé 2 meses ahí en casa de mi tía. Y nada, mientras esperábamos lo que pasara con la pandemia, yo hablé con mi familia, hablé con mi padre, que bueno, al final me ha acompañado en todo este proceso, en toda mi carrera, siempre se ha preocupado por mí y ha estado siempre, pero siempre conmigo. Y le dije que tenía ganas de quedarme aquí en Europa, de ir a Madrid concretamente, porque bueno, tenía a mi hermana ahí, tenía a mi prima, tenía varios amigos de infancia que también están aquí conmigo. Y, y bueno, después de estar viviendo 10 meses en Holanda y ver cómo era el fútbol europeo y bueno, la calidad de vida aquí en Europa, tomé esa decisión, digamos, por mi propia cuenta. O sea, un poco afectada por la pandemia, porque bueno, me obligó un poco a eso. Pero bueno, tomamos esa decisión en conjunto y al final me vine aquí a Madrid, y un contacto que teníamos desde Venezuela también nos consiguió entrar ahí al Majadahonda, y ya a partir de ese momento empecé con el Majadahonda y todo lo que vino sucesivamente. Carlos, hablabas de ese torneo de reserva, del nivel que hay en España. Preguntarte en corto, ¿con qué jugador has podido enfrentarte que dijeras, oye, este lo veía cuando era joven en televisión, este lo he seguido, que viniera saliendo de lesión allá en Países Bajos o que estuviera en esas divisiones de primera ref, segunda ref del fútbol español? Bueno, la primera vez bueno, como que fue un golpe de realidad para mí, como para decirme, epa, mira dónde estás. Fue cuando recién llegado al Fortuna, me acuerdo clarito. Hicimos un amistoso contra el Bayer Leverkusen y bueno, jugamos ahí en su sede deportiva, una sede, bueno, obviamente de primerísimo nivel. Y estaba, bueno, el Bayer Leverkusen en ese momento tenía a Lucas Alario, a Kai Havertz, el del Arsenal ahora, los hermanos Bender, eh, Diaby creo que estaba en ese momento también, que eran jugadores. A mí de toda la vida me ha gustado el fútbol y bueno, en Venezuela veía muchísimo fútbol. Creo que, bueno, desde pequeñito incluso yo prefería ver fútbol que comiquitas. O sea, yo creo que nunca en mi vida llegué a engancharme con una comiquita por estar viendo partidos de fútbol. Entonces, claro, conocía a muchos jugadores y sabía mucho de fútbol internacional. Entonces, ya ahí fue como la primera vez que quedé como en shock. Como, o sea, estos tipos los veía hace meses en televisión y ahora estoy aquí jugando contra ellos. Y la que nunca se me va a acordar, perdón, nunca se me va a olvidar, es cuando en diciembre la liga holandesa suele parar 3 semanas en enero por el tema del frío, porque bueno, se hace muy complicado mantener el estado de los campos y entonces toman como un parón invernal. Y los equipos lo que suelen hacer es irse, bueno, a Marbella, a Málaga, el Ajax me acuerdo que se fue a Qatar, y nosotros nos fuimos a Turquía a hacer como una especie de mini pretemporada, y me acuerdo que jugamos un amistoso contra el Istanbul Basaksehir y estaba Robinho en ese momento ahí. Y ahí fue cuando yo dije, no, o sea, increíble lo que estoy viviendo. O sea, no me puedo creer que esté jugando contra él. O sea, realmente ese creo que fue el momento que más me impresionó porque, bueno, Robinho fue un grandísimo jugador y en el Madrid, en el Milan, selección de Brasil. Y nada, tenerlo ahí cara a cara y jugar unos minutos en contra de él fue increíble. Y otra que es muy, muy graciosa, tío, estaba en el Istanbul, jugaba Dembaba, el delantero senegalés bueno, el Chelsea, el Newcastle, y, y yo lo veía y, o sea, lo vi en persona y yo no sabía que era tan bicho, o sea, una cosa impresionante. O sea, en persona se veía grande, pero es que lo vi
digo, en televisión se veía grande, pero en persona era increíble. Y al final del partido, como que ya se me acaba la tensión de, bueno, de la concentración del partido y todo lo demás, y veo que están todos esos jugadores ahí, y me le quedo mirando así como pensando, o sea, ¿será que es él? ¿Será que no es él? O sea, yo no me podía creer que estaba jugando contra él. Y él se da cuenta de que lo estoy mirando y de que, claro, yo en ese momento se veía que era un chamito, entonces él se dio cuenta de que como que lo estaba idolatrando y me mira, se me queda mirando así también, se ríe y me pegó una cachetada. Y yo, o sea, fue la cachetada más satisfactoria de mi vida. Y yo decía, no, este momento no se me va a olvidar nunca en la vida. Carlos, Y bueno, te quería preguntar, hablamos de esta experiencia, pero también te quería consultar si en todo este periplo, porque estuviste en Estudiantes de Caracas, Puerto Cabello, Carabobo, pasa lo de la pandemia, si ningún equipo del fútbol en algún momento te tentó, no tú pensar regresar, sino que alguno de los equipos de primera división tocara tu puerta, o hasta este momento de este llamado después del Sudamericano Sub-17 al módulo en Argentina, el fútbol venezolano capaz no te había vuelto a tocar la puerta. antes de viajar, sí, de hecho, antes de viajar a Holanda, eh, quizás mi salida fue un poco precipitada porque yo cuando tenía 16, me acuerdo que estaba en Carabobo en ese momento, un año antes de jugar en Estudiantes de Caracas, y estaba ya en dinámica de primer equipo. Me llevaba muy bien con los jugadores del primer equipo, con el cuerpo técnico, pero en ese momento, no sé si te acuerdas de aquel Carabobo que, bueno, tenía un equipazo, eh, el primer equipo era un equipazo, pero el resto de la estructura de Carabobo como tal era un desastre. O sea, la atención solo iba al primer equipo y de hecho muchas veces al primer equipo también le faltaban muchas cosas. Y es ahí cuando, bueno, cuando me ofrecen mi primer contrato profesional, pero yo como te digo, o sea, yo gracias a Dios he tenido a mi padre que siempre ha estado cerca de mí y en ese momento era mi representante porque no tenía representante y era él quien me gestionaba la carrera y decidimos no firmar contrato porque sabíamos que, o sea, obviamente iba a ser bueno para mí porque iba a empezar a jugar en primera, porque ya estaba en dinámica de primer equipo y todo lo demás, pero es lo que te decía, el ejemplo que te di hace un rato, de que yo tengo compañeros que a los 16 debutaron y hoy están fuera del fútbol. Entonces nosotros sabíamos que firmar un contrato con esas condiciones podía, o sea, a lo mejor no pasaba nada, pero podía ser perjudicial. Entonces, por ahí tuvimos muchos problemas bueno, con no solo el Carabobo, con mucha gente de Venezuela por eso mismo, porque hasta que no tuviésemos un proyecto sólido, un proyecto consolidado y donde se llevase paso a paso, no estábamos decididos a firmar un contrato por firmar. Entonces, por ahí tuve muchos problemas en Venezuela por eso y de hecho por eso es que salgo de Venezuela a Holanda siendo menor de edad. Yo, o sea, yo tengo el pasaporte comunitario, o sea, a nivel legal estaba bien, podía residir en el país, pero no podía jugar porque siendo menor de edad tenía que estar residiendo con al menos uno de mis padres, por una normativa que puso la FIFA hace mucho tiempo para evitar ese tipo de situaciones. Entonces, creo que fue por eso mi salida de Venezuela realmente. A mí me hubiese gustado, obviamente, llegar a jugar primero ahí, para mí era un sueño, pero también teníamos que tener esa calma para tomar la decisión y bueno, creo que hoy a lo mejor pasamos años de mucha frustración y de pensar si habíamos hecho lo correcto o no, pero creo que hoy en día lo miro y decidimos lo correcto, en mi opinión. Y bueno, luego, o sea, pasó lo de la pandemia y por mi cabeza realmente nunca pasó regresar a Venezuela. Entonces, creo que fue más una decisión propia que una tentación o algo. Carlos, te vemos cuando vas comentando una persona bastante tranquila, serena, con los pies sobre la tierra. Te vemos en el campo también de la misma forma, con mucha claridad, con la pelota, sin la pelota.
nos acaba de contar la historia de, bueno, la importancia que tuvo tu madre para ayudarte a tomar las decisiones. Lamentablemente ella falleció, pero ¿cómo hiciste para volver a tener ese rumbo, esa claridad, luego de que ella lamentablemente partiera? Sí, bueno, no ha sido fácil realmente y hoy me miras desde una perspectiva mucho más positiva porque hoy de verdad que me siento muy contento y yo soy una persona que se reconoce muy fácil cuando está bien y cuando no está bien. Y bueno, hoy gracias a Dios estoy muy, muy bien, pero es lo que te digo, no ha sido fácil y por mi cabeza han pasado muchísimas, pero muchísimas cosas. Y creo que parte fundamental de todo esto no es solo recordarme cómo era ella, porque no lo digo yo porque sea su hijo, ni porque ella era mi madre y nada. Y cualquiera que la conoce, si preguntas por la calle y le preguntas a una persona que la haya conocido, meto la mano en el fuego de que va a decir esto igualmente. Mi mamá era una persona increíble. Me acuerdo que se preocupaba por todos mis amigos, por todos mis compañeros. De hecho, muchas veces, por la situación del país, cuando yo jugaba sub-14, sub-16, que nos tocaba jugar a las 11 de la mañana, claro, yo era muy ansioso y yo a las 7:30, a las 8 ya yo estaba despierto y si había que estar a las 9:30 en el estadio, yo quería llegar a las 9, quería llegar de primero y quería estar ahí tranquilo, estar concentrado y yo cada vez que me levantaba, mi mamá ya tenía hora y media despierta, entonces yo muchas veces le preguntaba, mamá, ¿qué estás haciendo? Y yo la veía cocinando y decía, ¿por qué estás haciendo tanta comida? Y me dice, no, estos son para tus compañeros, está para el vigilante, está para el que cuida los carros, está para no sé quién. Entonces, yo cuento esto porque yo la tomo a ella como ejemplo, porque al final somos personas y ella siempre, o sea, siempre buscó ayudar al prójimo y hacer que las demás personas estuviesen felices y siempre que estabas con ella te transmitía esa energía positiva, siempre con alegría. Entonces yo trato de ser esa persona, de reflejar un poco lo que era ella. Y bueno, cuando pasó todo esto de la enfermedad y todo eso, bueno, lo dije en una de las entrevistas, que yo me prometí a mí mismo que uno de los objetivos de mi vida era ser el 10% o el 20% de lo que ella era, de lo que ella transmitía. Y bueno, creo que hoy está dando sus frutos. A mí me gusta que se me reconozca por ser buena persona, porque la verdad es que me considero buena persona y bueno, que siempre los valores que ella me transmitía, que los tenga siempre en mi mente y trate también de compartir esa misma vibra, de que muchas personas me tomen como ejemplo, así como yo la tomo a ella. Y bueno, creo que eso para mí ha sido fundamental para seguir adelante, porque sé que si yo tiraba la toalla, no solo me estaba fallando a mí mismo, sino le estaba fallando a ella que se lo prometí que no lo iba a hacer. Entonces, bueno, como te digo, hoy son días muy positivos, muy alegres, pero no siempre ha sido así. Entonces, bueno, me refugié mucho también en mi hermana, en mi papá, en mis amigos cercanos aquí en Madrid. Bueno, también el trabajo psicológico es fundamental, porque lo dije también en una de las entrevistas post partido, que voy a poner toda mi disposición para que esto sea así, porque de verdad que el sentimiento que tengo ahora es increíble, o sea, la sensación que tengo conmigo mismo es increíble y quiero que sea así el resto de mi vida. Sé que es muy difícil mantenerse, pero si yo pongo de mi parte y todos ponemos de nuestra parte, pues al final puede ser así. Carlos, desde afuera a veces no se conoce esa realidad del jugador y hasta hace muchos años era un gran tabú el tema de la salud mental. Tú, desde tu experiencia, que lo has vivido, que has tenido bajos y altos, que hoy estás en un buen momento, ese mensaje de conciencia, de a veces el aficionado es muy duro en redes sociales y se desconoce esa parte humana del jugador. ¿Y qué tan importante es en el futbolista ese tema de la salud mental? Porque sí, son profesionales que se desempeñan en lo que les gusta, normalmente son muy bien remunerados, pero eso no lo es todo en la vida y también hay un aspecto fundamental de salud mental. Sí, yo creo que muchas veces el tema pasa porque al futbolista se le ve como futbolista y no como persona. Y creo que es ahí
donde fallamos, porque yo también he sido aficionado y he puteado a jugadores y bueno, he insultado a su madre y lo que sea, pero bueno, al final creo que el aficionado tiene que reflexionar y antes de decir algo, insultar o lo que sea, saber que ese futbolista también es una persona, que también tiene familia, que también tiene hijos, hijas, que también tiene su pareja, también tiene a su madre, a su padre, que no sabe por lo que pueda estar pasando, porque a lo mejor no está pasando por nada y simplemente está teniendo un rendimiento malo, pero que antes de juzgarlo como futbolista por lo que hace en un campo, saber que más allá de eso somos personas, somos humanos y cada quien asume la vida de una manera, cada quien, hay gente que le gusta que lo puteen. A mí, por ejemplo, me motiva un poco sentir esa presión del aficionado, pero hay límites. O sea, ya cuando se empiezan a meter con tu familia, cuando empiezan a decir ese tipo de comentarios, ya es una cosa que va más allá de lo deportivo. Entonces ya ahí son cosas donde no se puede pasar la línea. Y bueno, yo creo que, por ejemplo, a mí me ha venido muy bien entender eso, que la ayuda psicológica viene muy bien y lo que tú dices ha sido un tema muy tabú, hay gente que no cree en eso, es válido también y es lo que te digo, cada quien asume su vida a la manera que ellos quieren, pero creo que es importante para el aficionado y quiero transmitir este mensaje porque soy jugador, pero también he sido aficionado y soy, porque me encanta el fútbol y bueno, he visto muchísimos jugadores y bueno, saber que lo que muestra una pantalla no es la vida real, que más allá de eso hay sentimientos, hay que bueno, que somos seres humanos y podemos estar atravesando situaciones complicadas y bueno, o sea, antes de hacer un comentario negativo, pensar en eso. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando la crítica es constructiva, porque yo cuando salgo de un partido, bueno, yo hace mucho tiempo se lo dije a mi padre, le dije, cada partido que salga, de categorías menores, de lo que sea, dime qué hice bien y qué hice mal. Y dímelo de frente. O sea, si hiciste bien esto, bien. Si hiciste mal esto, hiciste mal esto. Pero a mí me gusta mucho cuando me dicen las cosas así sinceras, cuando me dicen que estoy fallando, en que tengo que mejorar, que hice mal, lo que sea. Pero ya es lo que te digo, ya cuando empiezan los insultos y empiezas a meterte con tu familia, ya no suma, nada de eso suma. Y lejos de sumar, lo que hace es restar. Entonces creo que el aficionado también tiene que entender esa parte del deporte, pues. Carlos, hablando un poco ya de tu presente y tu futuro, no sé si sigues perteneciendo al Rayo Majadahonda o tu pase lo tiene Navacarneiro. ¿Cómo te ves en los próximos meses, ya cuando finalice la temporada? ¿Te han tocado la puerta de algún equipo, alguna división superior dentro del fútbol español, el fútbol europeo, de cara a tu futuro luego de la actuación en el preolímpico? Bueno, de momento me quedan 6 meses de préstamo aquí. Bueno, 6 meses no, hasta mayo que termine la temporada aquí en Alcarnero. Mi pase pertenece hoy por hoy al Majadahonda y me quedaría un año ahí firmado. Pero bueno, de momento, ayer hablé con mi representante, tuvimos una charla bueno, muy positiva. Me transmitió tranquilidad, que tuviésemos los pies sobre la tierra, que había que seguir trabajando duro. Y sí, han habido acercamientos de clubes, pero sinceramente nada en concreto todavía. También estamos en un momento de la temporada donde el mercado está cerrado y por supuesto que hoy por hoy no va a haber nada en concreto. Pero bueno, sí estamos trabajando en eso. Y nada, lo que te digo, yo quiero estar tranquilo, quiero seguir aquí comprometido con el Carnero, nada más pensar en eso. Estamos ahora en descenso y mi objetivo principal hoy por hoy es que el equipo salga del descenso. Ya luego cuando se termine la temporada se valorarán opciones, lo que sea, pero nada, estar tranquilo, sé que buenas cosas van a venir porque he trabajado bastante, pero no me tengo que conformar y no me tengo que quedar con lo que hicimos ahora, que muchas veces el mundo del fútbol tiene memoria corta y bueno, no te garantiza nada, pero si seguimos trabajando de esta manera y con tranquilidad,
estoy confiado que van a venir buenas cosas. Hablamos en claves clubes, de tu continuidad, pero también hablemos de selección. El preolímpico, el 23 es el último peldaño antes de ir a la mayor, y entendemos que el Bocha Batista estuvo con ustedes en los desayunos, muy pendiente, no solo que iba al estadio, sino que compartía con ustedes en la concentración. ¿Cruzaste alguna palabra con Bocha? ¿Te hizo algún comentario? ¿Algo que nos puedas revelar de esa intimidad que tuvieron esas semanas de concentración donde estaba el entrenador de la selección absoluta? No, realmente no. O sea, más allá de, bueno, después de los partidos, comentar un poco lo que había sido el partido, bueno, de felicitarnos a cada uno de los jugadores por el rendimiento que tuvimos. No cruzamos más allá de eso palabras, pero bueno, o sea, fue muy importante que estuviesen los dos cuerpos técnicos juntos porque al final trabajamos de la mano y bueno, espero que sea un paso importante para un posible llamado a la mayor, pero es lo que te digo, yo tengo que estar tranquilo, tengo que seguir trabajando, mejorando cada día y si el llamado llega, bienvenido sea, y si no, seguir trabajando para que llegue. Todavía queda mucho para eso. Ya para ir cerrando, una ñapa, se ve que eres muy futbolero, que ves bastante fútbol. ¿En qué jugador te reflejas y en tu tiempo libre qué equipos te gusta ver? Mira, yo desde pequeño soy del Barça, porque bueno, crecí en la época dorada de ese Barça de Guardiola y a mí siempre me ha gustado el buen fútbol en general, independientemente del equipo que sea, pero bueno, me siento como fanático, me siento aficionado al Barça, pero siempre me he fijado en todos los jugadores, sobre todo el mediocampo, obviamente, y hoy por hoy creo que mi máximo referente sería Toni Kroos. En su momento lo fue Sergio Busquets porque me parecía pilar fundamental del Barça y creo que fue un jugador muy infravalorado y creo que hoy en día el Barça está pagando más allá de las salidas de Messi, de Iniesta, de Xavi, creo que está pagando más las consecuencias de no tener a Busquets en el campo y la gente no lo termina de ver. Pero me quedo con Toni Kroos porque no solo con la elegancia con la que juega, sino porque es un tipo muy tranquilo y creo que a nivel de personalidad tenemos un poco de similitud porque, bueno, lo escuchas hablar y siempre con una tranquilidad, con una firmeza, siempre siendo sincero. Bueno, fíjate, ayer da una rueda de prensa diciendo que el gol del Leipzig estaba mal anulado, o sea que tenía que haber subido al marcador. Y es un gol que le hacen a su equipo. Entonces mucha gente a veces no se deja llevar por los sentimientos, por los colores y dice cosas que no tienen sentido. Entonces me fijo mucho en él, también, bueno, Modric, en su momento Iniesta, Pirlo también me encantaba. Eh, digamos, toda esa generación de mediocentro de la época del 2010 en adelante. Bueno, Carlos, súper agradecido con todos estos minutos y no queda más que desde aquí del staff de Siempre en Fútbol desearte todos los éxitos, que se sigan abriendo las puertas y yo creo que para cualquier venezolano fanático de la Vinotinto, si Carlos Falle es feliz, creo que todos también vamos a ser un poquito más felices con tu fútbol. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, a mí este tipo de charlas me gustan mucho porque al final me siento como si estuviese hablando con mis amigos de aquí en Madrid y creo que cuando más natural es, mejor. Entonces, nada, agradecido por la oportunidad de vivir esto, de poder compartir también mis experiencias y bueno, les deseo también lo mejor y muchos éxitos en lo que venga.